pues yo también como cuando pues, sufrí la pérdida de pues, mi bebé que no nació, pues como que dices, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Pues, por lo menos no lo conocí. Y hay unos estudios específicos de burnout donde incluso señaló que el 70% de médicos familiares van a estar con índices altos de burnout. Empezamos a ver que ocupaba la tercera causa de muerte a nivel nacional en ciertos grupos y que siguen siendo jóvenes y va en ascenso. Pero si yo normalizo trabajar 36 horas seguidas en un contexto familiar en el que están trabajando tanto tiempo y pasan tiempo solos y no hay una profundidad de vínculo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más en Detrás del Bisturí. Como siempre nos acompaña el buen Eric de Triciclo Circus Van. Claro que sí, amigos. Esta tarde, esta mañana, esta noche, conforme estén viendo este programa, nos acompaña la respetable psiquiatra Sandra Rebeca Pascasio. ¿Es correcto? ¿Lo pronuncié bien? Así es, justo. Eso. Muy bien, pues bienvenida, doctora. Te damos las gracias que hayas venido, te tomes el espacio, el tiempo de tu agenda tan grande, porque pues la verdad los psiquiatras están muy ocupados y más actualmente con todos los problemas que existen y que estamos viviendo actualmente, que ahorita nos va a hacer favor de platicarnos su experiencia en el ámbito laboral. Y bueno, ya como es costumbre, doctora, a cada invitado que tenemos en este espacio, es Pantalla Films, no olviden seguirnos. Siempre les hacemos las primeras preguntas de cajón para que los que nos están escuchando, los que nos están viendo, que quieren estudiar medicina, a los que ya estudiaron, a los que tienen algún problemilla y quieren ver a un psiquiatra, pues que sepan cuál es la formación que tiene que llevar un psiquiatra, ¿no? ¿Estudiaste medicina en dónde, doctora? Bueno, mi formación como médico fue en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi especialización la hice en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y tengo una formación de psiquiatría perinatal por el Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal. Oh, wow, para que vean a quién trajimos, ¿eh? Una excelente persona experta en su rama, es totalmente experta. Y ahorita nos vamos a ir de lleno ya con los ciertos problemas que estamos viendo actualmente y que ya nos va a venir a exponer, que nos viene a exponer, ¿no, Eric? Oye, en términos de tiempo, ¿cuánto es la formación de psiquiatría? O sea, tomando en cuenta lo que se lleva pues, toda la carrera de medicina, ¿cuánto tiempo más es? De 10 a 11 años, dependiendo en el caso de mi facultad, la carrera es de 6 años y luego 4 años de especialidad. Y bueno, la formación de psiquiatría perinatal se hizo en este caso más o menos en un año. Uh-huh. Y ahorita también nos vas a hablar de eso, ¿no? También de esa especialidad, porque va muy enfocada a cierto sector y como pues, ciertas personas que pues, están pasando pues, una etapa Uh-huh. pues, de una pérdida, ¿no? Uh-huh. Me imagino que va encaminado Uh-huh. a ese duelo. Pero ahorita no vamos con misterios. Sí, bueno, vamos ya a entrar de lleno con los temas del día de hoy. Y bueno, aquí detrás de cámara estábamos revisando algunos artículos, algunos datos fuertes de INEGI. De hecho, te comentaba, ¿no? Que entre más los revisaba, más me estresaba y me daba miedo, ya sea de ser hombre hasta ser médico, de ser hasta anestesiólogo, porque estamos en un riesgo permanente y constante de padecer ciertos problemas que incluso se vinieron a elevar por ciertos momentos inéditos que estamos viviendo actualmente. Venimos saliendo de la pandemia, estamos enfrentando una oleada muy violenta en el país, pues en todo el mundo se está dando, ¿no? Uh-huh. Como si existiera otra vida, ¿no? Como Uh-huh. si fuéramos a regresar. Pues es la única vida que tenemos, ¿no? Uh-huh. Y no la cuidamos y bueno, de eso vamos a hablar. No sé, tú como especialista en la rama, ¿cuál sería el principal problema que tenemos actualmente? Porque sabemos que existe el problema de la ansiedad, la Uh-huh. depresión, ¿no? Uh-huh. Esos trastornos, no sé si me equivoco porque tú eres la especialista, ¿no? De esos trastornos o problemas que tenemos actualmente que afectan a la mente. ¿Cuál Uh-huh. sería el principal problema
que tenemos actualmente? Mira, de manera mundial ya existe toda una mirada a la salud pública en relación a las enfermedades de salud mental, ¿no? Incluso hay algunos índices que hablan de aquellos años que perdemos, ya sea por discapacidad, y lo suman a los años de muerte previa, ¿no? O sea, personas que mueren antes de lo que debieron de haber muerto. Y entonces los problemas de salud mental están dentro de las primeras 10 causas de enfermedades que Fuerte. generan una pérdida social a nivel mundial. Por supuesto que una de las cosas que más se voltean a ver es la muerte por enfermedades mentales, como el suicidio, ¿no? Actualmente se sabe que aproximadamente 800,000 personas mueren al año por suicidio en el mundo, en los últimos datos, ¿no? Entonces, cuando nosotros analizamos qué está pasando socialmente y cuáles son todas esas piezas de rompecabezas que se juntan para llevar a una persona a cometer el suicidio o incluso desarrollar un padecimiento, ¿no? Desde la parte genética, hormonal, social, la estructura, la familia, los amigos, hasta la tecnología, lo que los chicos comparten, lo que se dan, los estereotipos a los que tenemos que alcanzar. Y entonces, este nivel de complejidad son diferentes perspectivas que la psiquiatría toma para poder acercarnos y ayudar y hacer estrategias específicas a nivel de salud pública, ¿no? Porque ya hablamos de un problema de salud pública. Y fíjate que no sé si en cuanto al tratamiento, a la atención, estamos quedando cortos. Estaba revisando los últimos consensos de INEGI y me espantaba más porque revisaba de datos hacia atrás, con 5 años de antelación, 6 años, y conforme iba revisando, iba en ascenso el problema del suicidio, o sea, sigue elevándose. Y bueno, no sé si sepas de algunas estrategias que se han implementado, porque encontré varias asociaciones que yo ni conocía, como el SAP, como la CONADIC, que no sé si están implementando algo para frenar esto que ya se viene, como dices, bien lo dices, a nivel mundial, ya es algo que estamos padeciendo, ¿no? Ya como sociedad, como humanidad, ¿no? Y bueno, los problemas que incluso aquejan a ciertos factores, a ciertos sectores de la población y principalmente por los grupos de edad, ¿no? Entonces, no sé si sepas de algo o que nos quieras compartir algo que se esté haciendo para frenar esto. Fíjate que la Organización Mundial de la Salud hace un análisis de el presupuesto que se da a la salud en general, hospitales, insumos, medicamentos, cuánto es el porcentaje que se da a la salud mental, ¿no? Y entonces se ve que los países deben de reportar cuánto dinero están dando y cuáles son los programas, ¿no? En este caso, nuestro gobierno ha hecho programas en contra del consumo de sustancias, ha abierto diferentes como centros especializados en poder alcanzar a aquellos que tienen una dificultad, ha hecho enlaces con las escuelas para poder darle seguimiento a aquellos niños o adolescentes que presentan un problema de salud mental. Sin embargo, la realidad es que aún hay una gran brecha entre alguien que padece y en lo que es diagnosticado, ¿no? A veces pueden pasar hasta 10 años que una persona tuvo ataques de pánico, depresión, no se diga un déficit de atención. Pueden pasar 10 años, porque te van a decir que cómo vas a ir al psiquiatra, Sí, que no sí, estás sí. loco, que los medicamentos te van a caer mal, que te vas a hacer adicto, que vas a dejar de ser tú mismo, Que va a ser impotente. que te vas a hacer impotente, ¿no? Sí, O todo, sea, hay un gran estigma que eso es lo que genera el mayor golpe dentro de la salud mental. Está el padecimiento, pero no te dan el permiso de ir con un profesional, ¿no? E incluso, pues, te alejan o te hacen sentir culpable, ¿sabes? O sea, es que estoy mal, es que soy débil, es que no pude, es que no le estoy echando ganas, como si te sintieras culpable de tener un cambio dentro de esos controles fisiológicos que te permiten dormir, tener energía, poder pensar, tomar decisiones, tener impulsos. Si no lo estoy logrando es por mi culpa y eso hace que pues exista más rezago, no se pueden atender. Y que agrave, yo creo que el padecimiento, ¿no? Si alguien padecía ansiedad, pues ya va a empezar con depresión y después con lo que sigue, ¿no? Y esta presión, ciertamente, de la que comentabas, que incluso yo también la viví, o sea, yo también la sentí,
Ujú. Cuando fue la cuestión de la pandemia, le platicaba aquí atrás de cámara a Iri que pues lidiar con tanta muerte, pues sí me afectó. Lidiar con la muerte de mi mamá, pues sí me impactó. Y sí, tuve que recurrir a pues, literalmente pedir ayuda a una amiga mía, que le mando un saludo. Me atendió amablemente su esposo, que hicieron una gran labor en la pandemia en atender a médicos que no nos cobraban. eh, y que yo sentía esa presión social. Ay, Omar va al psiquiatra, no más. ¿Qué tiene? Pues, ¿qué le pasó? O sea, como si fuera algo Ujú. malo, ¿no? Un tabú. Un tabú, lo que estamos platicando. Oye, ¿vas al gasto? Ah, sí, sí, tengo consultas, me hicieron una endoscopia. Y tú, no, pues voy al psiquiatra. ¿Por qué? O sea, ¿cómo no? O sea, todavía existe Es esa como que te presión preocupa, ¿qué social. tienes? Sí, ¿Por qué sí, estás sí, tan como si fuera mal? ¿Qué algo te malo. hicieron? ¿No? Sí, O sea, como, sí. ¿quién te dañó Y tanto? eso retrasa que nos atendamos, ¿no? Y cualquier persona, porque todos, pues, no sé, en algún momento pues, necesitamos saber quiénes somos, descubrirnos. No sé si en esa parte, doctora, nos puedas platicar, ya que a todos los especialistas que han venido, siempre nos dicen que hay cierta edad en la que tenemos que hacernos ciertos estudios, Mm. recomiendan ciertas vigilancias, ¿no? Eh, consultas periódicas en el caso de ginecología, que ya lo platicamos con la doctora Monroy, pero en tu caso, ¿habría una edad en la que tengamos que ir, no sé, o algún dato que tengamos y en el primer momento hay que ir al psiquiatra? Porque eso nadie lo dice, ¿no? Oye, tienes que ir al psiquiatra cada año, ¿no? O a partir de cierta edad tienes que ir a una valoración. Eso nadie lo hace, ¿eh? No sé si exista eso, doctora. Mira, justo se me viene a la mente una conferencia que viene del Congreso Mundial de Psiquiatría, donde dice que si tú le preguntas a una persona cómo cuidar su corazón, te va a decir, tienes que hacer ejercicio, tienes Sí, que comer bien, no fumes, va a haber toda una conciencia, una cultura de cómo cuidar el corazón. Pero si tú le preguntas a una persona cómo cuidar esos sistemas de control emocional fisiológico complejo, no existe ante la sociedad, pero por supuesto que existe desde el estado en el que alguien tiene un embarazo y la programación fetal de ese bebé, o sea, una embarazada que tiene depresión o ansiedad y que se trata, ya está previniendo y protegiendo a esa vida, ¿no? Cuando nosotros nace un pequeño y le damos un ambiente de una crianza positiva con límites, porque de pronto creemos que la crianza positiva es como, ay, haz lo que tú quieras, no pégame, así. No, o sea, con una crianza con límites, con conocimiento, un desarrollo óptimo para la edad, quitar pantallas, quitar celulares, pasar tiempo con ellos, la adolescencia, prevenir el uso de las sustancias, del consumo de sustancias, ayudarlos a tener ya en nuestra edad, en la adultez, pues evidentemente es muy parecido, ¿no? Toma tus horas de sueño, duérmete 8 horas. Haz ejercicio. Incluso actualmente hay toda una guía de nutracéuticos, de aquellos nutrientes que nos ayudan a que el sistema nervioso tenga una optimización de sus funciones y de la producción de neurotransmisores. El poder identificar y hablar de las emociones, ¿no? El poder normalizar sin el estigma, por ejemplo, cambios en el sueño, cambios en la alimentación, en el apetito, en el peso, en la motivación, son de esos foquitos rojos que ya te dicen, córrele, ¿no? ¿Y cuántas veces no es que ya fui con este especialista y ya fui con el cardiólogo y me dice que no tengo nada y todos me dicen que tengo ansiedad? Pero yo no me estoy provocando, o sea, que me digan cómo me estoy provocando la ansiedad y ya me mandaron con el psiquiatra y como ya fui a todos lados, nada más vengo aquí, pues porque es lo que me quedó, ¿verdad, doctora? Pero ¿verdad que estoy bien? Yo no necesito nada. Entonces, cuando entramos a explicar cómo se va a representar en nuestro día a día el padecimiento de este cambio fisiológico, pues nos abrimos a tener una ayuda, ¿no? Entonces, claro que sí, por ejemplo, los adolescentes, los cambios en el sueño, en la socialización, en el aprendizaje, las respuestas rebeldes, la violencia, el consumo de sustancias, que es muchísimo más común actualmente, ¿no? Son de las cosas de, oye, pues espérate, vamos a ir con un especialista que se encarga de analizar cómo la complejidad de los sistemas, como el estado de alerta y dormir, estado de alerta, dormir, atención, toma de decisiones, pueda guiarnos a decir qué es lo que necesita esta persona en esta etapa del desarrollo.
Entonces, específicamente en los médicos, pues es todo un mundo. O sea, analizar la salud mental dentro del gremio médico no es algo como de chisme, no es algo de hay que ver o así, sino ya existen un montón de estudios que describen incluso los factores de la personalidad y el riesgo de desarrollar ansiedad, depresión e ideación suicida, ¿no? Los médicos son de las profesiones que más tienden a suicidarse. Escúchenlo, ¿eh? Pongan mucha atención en esto porque es algo que obviamos mucho los médicos. No, y hasta la población, ¿no? Te imaginas como que el médico todo lo sabe, Así todo es, lo sí, sí, puede, sí. es infalible, que es más hasta como, es que tú eres psiquiatra, ¿no? O sea, tú vas a poder sanarte, tú sabes qué es lo que tienes que hacer. Nosotros no, nosotros, pues, ahí vemos, ¿no? Pero ustedes saben todo, ¿no? E incluso, pues de lo que hablábamos es de cómo este contexto y esta cultura médica nos lleva a tener creencias y pensamientos durante nuestra formación que introyectamos como verdaderas, que nos generan una autocrítica, una dificultad para reconocer nuestros logros, que nos da temor y miedo a ser descubiertos, de no ser tan buenos como me pidieron que fuera, pero que muchas veces son metas inalcanzables y todo el tiempo me la paso pensando que no es suficiente lo que yo sé, que no es suficiente lo que yo hago, que no es suficiente lo que yo digo, pero por supuesto está adentro, no lo comunico, no lo expreso, ¿no? Y si observamos, por ejemplo, los médicos que están en instituciones y tienen que ver 25 pacientes en 8 horas, hacer recetas, resúmenes, envíos, yo en mi experiencia he tenido desde estudiantes de medicina, residentes, médicos de diferentes especialidades, médicos familiares, y entonces me ha tocado ver cómo el contexto y realmente la exigencia en el médico, el que ha estado adentro la conoce, pero a veces no la puede nombrar porque se normaliza. Hay un sufrimiento en silencio, hay una deshumanización que se refleja en el trato a los pacientes, un burnout, un desgaste por este estrés sostenido, una desesperanza, una desconexión, que la llevas a todos los departamentos de tu vida, a tu pareja, con tus hijos, tu Sí, familia, sí. y terminas desconectándote de para qué estás aquí, ¿no? Para aprender, para ayudar, y socialmente también está el por mí tragas, ¿no? O sea, yo te estoy dando que no sé qué, una exigencia, y creo que es muy bueno que haya una apertura de un espacio que comparta la visión del médico, Sí, sí, ¿no? definitivamente. Y también que se sepan, y ahorita platicando contigo, aquí pongan mucha atención, ¿eh, compañeros, compañeras, también el público en general. Una pregunta así ya más específica, ¿cuáles serían las especialidades que tienen mayor riesgo? Porque sí existen estudios, ¿no? Que han determinado quiénes tienen mayor riesgo de ansiedad, depresión, incluso ideaciones suicidas, ¿no? Sí, claro. Incluso el suicidio. Mira, dentro de las diferentes análisis, por ejemplo, la ideación suicida, ansiedad y depresión, los anestesiólogos, los psiquiatras, tenemos que decirlo, que a diferencia de tú sabes qué hacer, los psiquiatras, algunos médicos legales, médicos familiares, y urología es uno también de los que ¿En están serio? puntuando para ¿Qué cosa, arriba. no? Ajá, sí, que dirías, bueno, pues los urólogos no se van a estresar tanto y eso. Los urólogos también van a presentar altos índices, ¿no? Y hay unos estudios específicos de burnout, donde incluso señaló que el 70% de médicos familiares van a estar con índices altos de burnout. ¿En serio? Qué Ujú, cosa, ¿no? O sea, ujú. solamente ellos sabrían, vamos a invitar a un médico familiar y que nos platique su experiencia, pero pues, a veces yo me imaginaría más en el ámbito quirúrgico que están sometidos a mucha atención Ujú, al paciente en anestesiología, ujú. que sí es muy estresante en diversas cirugías. En el caso de medicina legal, bien lo decías, igual los casos, no sé, Sí. cada quien en su experiencia, pero esto sí nos está sorprendiendo. ¿Qué especialidad está mencionando? Mucho cuidado, amigos, cuídense mucho, relájense, vayan con Erika a clases de música, porque hace falta no cerrarnos tanto a la medicina, no cerrarnos tanto al estudio. ¿Qué consejo nos darías para prevenir, como preventivo,
a la mente, al espíritu, al alma, para evitar tanta tensión? ¿Cómo liberar tensión? Bueno, creo que lo primero que tenemos que hacer es un examen de conciencia y una reflexión sobre nuestra formación, ¿no? Si yo vengo de que tomes guardias de 36 horas seguidas, en mi caso eran ABC, ahora ya son ABCD, ABCD. pero si yo normalizo trabajar 36 horas seguidas, pues cuando yo salgo a la vida laboral, normalizo tener el trabajo en una institución y en la priva, ¿no? Normalizo o tener la priva y luego guardias en la noche. Normalizo jornadas acumuladas de horas trabajo que me mantienen el estrés. Y si yo noto que hay cambios en el sueño, si yo noto que he dejado de disfrutar, que no tengo motivación, que me siento desconectado, aceptar que estos ritmos que nos enseñan en la academia no son sanos, es el primer paso, ¿no? Y si yo me quito tantito esta capa de todo lo puedo, todo lo sé, todo lo debo hacer y reconozco cuáles han sido mis esfuerzos, reconozco cuáles han sido mis logros, reconozco a las personas que he ayudado para buscar un equilibrio en el descanso, en la conexión y poder primero identificarlo, verbalizarlo y acercarnos con aquellos profesionales que nos pueden guiar en el caso individual de cada médico o médica, el médico en la paternidad, el médico en la maternidad, el médico en duelo, ¿no? O sea, el médico cuando pierdes a un ser amado. Sí. El médico cuando te preguntaste por qué no lo pude salvar, por qué no lo vi, por qué no lo ayudé. Ese tipo de cuestionamientos en la vida se vuelven diferentes desde la mirada del médico, pero lo callamos y lo llevamos cargando nosotros mucho tiempo. Entonces, tener una apertura. A mí me parece que tener una apertura, dejar de normalizar, ver esas creencias que se introyectaron de desvelarme, de descuidarme, como un signo de fortaleza y de empoderamiento. Creo que el ir cambiando estos discursos es de lo más importante. Y no se diga las jerarquías, ¿no? O sea, es que como a mí me maltrataron, como a mí me No, ofendieron, yo también. son generaciones de cristal, que no dudo que ahorita también haya por ahí una dificultad en la estructura, en el compromiso, en algunos, no podemos generalizar. Claro. No, pues a mí yo tenía guardias de castigo, entonces tú no te puedes estar quejando tanto, no digas eso, era más difícil en mi Sí aguantaba, época. ¿no? Y devaluamos y de repente sale que tal médico perdió la vida, que se vuelve hasta como trending topic, que se vuelve noticia, da morbo. Y cuando nos preguntamos qué había detrás de esta historia, cuáles eran los dolores que se callaron, ¿por qué no pidió ayuda? ¿Por qué no levantó la mano? Y bueno, pues resulta que en todos lados, ¿no? Te digo, desgraciadamente en el gremio de psiquiatría hemos tenido pérdidas de colegas y uno dice, chin, o sea, ¿por qué? Pues yo también me pregunto por qué, ¿no? Un psiquiatra podría pasar por algo así. Uno Pero no sabe, tengo desconoce una esa parte, pregunta. ¿no? La pregunta sería, ¿por qué no? Pues Pues, sí. pero en ese sentido, si ya tenemos como cierta normalidad, pues de un seguimiento desde que nacemos, que si tenemos un problema de salud acudimos con un especialista de salud pues, corporal, no sé si lo estoy expresando de una forma correcta, porque también cuando vienen como situaciones que nos están agobiando en todo este proceso de crecimiento, pues no se da como pues esta situación de que, oye, se siente triste, hay que llevarlo al psicólogo, sino como pues replegarlo, dejar, es que el tiempo lo cura todo, ¿no? Es O haz esto. adolescente, se le va a ir Ujú. pasando, es Es normal. normal. O a Sí, veces entre cierto. grupos de amigos dicen, Sí. no, es unas chelas, ¿no? Y ahí también vas construyendo una adicción, ¿no? También en ese sentido. Entonces, ¿por qué yo creo como ya llevándolo a un caso social, no tenemos como esta apertura a expresar cómo nos estamos sintiendo? ¿O por qué la familia también en esta situación? Bueno, en mi caso, en mi familia siempre fue, te sientes triste, ¿por qué no? Siempre era como aperturar el diálogo, ¿no? O pues, te vas a hacer esto, ¿por qué no? Pues te vas a tatuar, ¿por qué no? O sea, cosas así iban encaminados a como hablarlo, ¿no? Ujú. Pero sí veía muchos círculos donde pues es como, bueno, pues le pasó esto, ¿no? No, no hay problema. Y a veces también uno normaliza, ¿no? En el caso de tu especialidad,
pues yo también como cuando pues, sufrí la pérdida de pues mi bebé que no nació, pues como que dices, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Pues, por lo menos no lo conocí, ¿no? Ya no va a ser. Ujú. Entonces, pero la situación que jugaba el papel su mamá era otra totalmente distinta, ¿no? Entonces, pues, mi pregunta sería básicamente, ¿por qué crees que no haya esta situación como aperturar? No sé si sea el caso de hombres, si sea de mujeres, a la situación de a abrirnos a hablar de nuestros problemas mentales y pues también por qué no podemos acudir con especialistas hasta que ya llegamos a un tope de no entendimiento, ¿no? Ujú. Pues mira, yo creo que una de las primeras causas es el estigma, ¿no? Una creencia que no está basada en ninguna prueba, sino únicamente en que se comparte, como creer que esto te pasa por ser débil, o creer que esto lo provocaste tú, o creer que estás viendo las cosas muy grandes, creencias, ¿no? Y culturalmente lo vemos desde que se cae un niño y ¿qué le decimos? No pasa nada. No pasa nada. O sea, hay un mensaje cultural de no vamos a minimizar las cosas, ¿no? Ya no llores, toma esta paletita. No llores, eso es de niña, solo las Sí, tú eres niñas pueden niño, ¿no? llorar, tú Sí, eres sí, sí, niño, ¿cómo crees? sí. Tú ponte a correr, ¿no? Entonces vamos obteniendo como, sé fuerte, sé fuerte. Si tú aguantas este dolor, quiere decir que eres fuerte, ¿no? Entonces empezamos a hacer asociaciones e introyectamos de nuevo estas creencias y vemos así nuestra realidad. Y empiezo a intercambiar con la realidad a partir de sufrir es ser fuerte. Esto que está pasando me hace como más luchador, ¿no? Y entonces ahí es donde aparece una de las dificultades de la psiquiatría, que no tenemos biomarcadores, ¿no? O sea, yo si te tomo la sangre y tienes 600 de glucosa, no manches, es fuertísimo, ve al hospital, ¿no? Oye, no, pues es que te tomo y traes 40 de temperatura, bla, bla, bla. Pero yo no te puedo tomar una radiografía y decir, no tengo nada de motivación. No manches, estás disfrutando la vida -15 y tenemos que disfrutar la vida 25. Ay, vamos todos al doctor porque sí la está pasando mal. No tenemos esos biomarcadores y entonces es subjetivo lo que se vive. La falta de energía, el no poder dormir, la tensión muscular, el vuelco en el estómago, la gastritis, la colitis, el no poder concentrarte, olvidar las llaves, no poder pararte. Es algo subjetivo que vives. Y a veces para poder identificarlo tiene que haber una intersubjetividad. Si yo te digo no puedo dormir y tú me contestas a mí, pues apaga el celular. Estoy muy triste. Pues no estés triste, Sonríe. ¿no? O sea, ¿cómo intercambiamos esta Claro. intersubjetividad? Y entonces devalúo todo y no me acerco. Cuando llego con un especialista, muchas veces yo es de, a ver, ¿puedes dormir? No. ¿Y tienes taquicardia? Sí. Como de repente de ser bruja, ¿no? Porque me está dando un valor a todo lo que yo vengo padeciendo desde hace 5 años. Ya no soy el flojo, ya no soy el que se está haciendo menso, ya no soy el que la carga de la mamá. Ya tengo un nombre y ya tengo una estrategia para resolver, pero para llegar a eso es súper difícil, ¿no? Entonces, invitar a que se normalice. Yo les digo a mis pacientes, si te puedes enfermar de la garganta, de las vías urinarias, del pulmón, ¿por qué el sistema más evolutivo, más complejo, el que nos hace falta conocer más, ese universo, esas moléculas, esa genética? Ese no, ese échale ganas, tú puedes, Claro. eres doctor, ¿cómo vas a estar triste si tú eres doctor? No, bueno, y eres psiquiatra, o sea, tú ya te las, Tú ya te la sabes, ¿no? Claro, entonces creo que el poder abrir estos discursos nuevos transformen y nos puedan acercar a decir, bueno, pues yo como psiquiatra tengo mi consulta, ¿no? Tengo mi seguimiento. Pero existe también como una creencia hacia pues, ese tipo de consultas pues, hay cierto carácter elitista. En ese sentido, hay programas sociales donde la gente también se puede acercar. Te platico un caso. Pues yo no soy médico, pero cuando estudié en la universidad, teníamos una línea telefónica. Y una Claro. vez tuve una ruptura amorosa en esas épocas. Entonces, como que dije, no, pues a quién le cuento, quién sabe Ujú. qué. Y entonces agarré y llamé a esa línea, ¿no? De la UAM, pero no me contestó nadie, ¿no? Entonces como que dices, ota, ¿no? Pues ahora qué, ¿Qué hago? Entonces lo que hice fue ponerme a escribir como toda la Muy bien. problemática que tuve. Y eso me ayudó como que, bueno, hasta corporalmente como si me sacara un peso, ¿no? O sea, Ujú, ujú.
pero en la situación, o sea, la gente de escasos recursos que, pues, ¿cómo lo podría solventar, no? En ese Ujú, sentido. ujú. Porque también en el caso también del Seguro Social o el IMSS, he tenido amigos que me dicen, no, pues sí, es que saqué cita y me la dan dentro de 3 meses, ¿no? Y son para problemas de, pues, hablar con los psicólogos, ¿no? Dentro de los que trabajan en el área de salud pública. Entonces, como que está esta situación como de, bueno, y también, pues, nombrar, ¿no? A veces las consultas tampoco son económicas, ¿no? En ese sentido. Sí, esa es una realidad que sería una falta de respeto negar, ¿no? Sería una traición para todas esas personas que están padeciendo, pero la verdad es que, bueno, el gobierno tiene una línea que se llama línea de la vida, en la cual si tú tienes pensamientos suicidas, en internet pueden encontrar el número, ahorita no lo tengo presente, es sencillo, pero no lo recuerdo, en el que tú puedes marcar y te dan atención, ¿no? Existe tanto en el IMSS como en la Secretaría de Salud programas para dar atención. Sin embargo, no deja de haber esta parte que los especialistas están en las ciudades, ¿no? Y que, por ejemplo, los índices de suicidio están en el noreste y en el norte, ¿no? Y entonces se centrifica esa atención especializada y eso hace que tarde más tiempo en dar una solución. Efectivamente, hay bastantes programas, se ha buscado acercar, pero todavía estamos lejos de poder cubrir toda esa necesidad social a nivel de salud mental, ¿no? Sí, efectivamente, el médico familiar los envía al psiquiatra en el IMSS, incluso el IMSS aquí en la Ciudad de México tiene internamientos, tienen hospitales psiquiátricos que a veces no conocemos y por supuesto, bueno, el Instituto Nacional Ramón de la Fuente de Psiquiatría, el Fray Bernardino Álvarez, me parece que es uno de los mayores representantes de salud mental, incluso en Latinoamérica, ¿no? Es uno de los hospitales creo que más admirables y de los que más reconocimiento se le tiene que dar. Sin embargo, la realidad es que aún falta mucho, mucho, mucho por hacer en poder otorgar esto. Y me parece que las últimas generaciones, por ejemplo, en formación de psiquiatría han aumentado, porque incluso antes versus 600 plazas de ginecología y 125 de psiquiatría, ¿no? O sea, la formación del especialista es poca, ¿no? Y las tasas de cuántas personas tiene que atender en la población cada psiquiatra, es así de, es un montón de gente por atender y a cuántos realmente vas a poder darles esa atención y cuántos se van a quedar sin la atención, ¿no? Claro, y más porque es una atención, me imagino que prolongada, ¿no? No es Sí, así como que dar la consulta, les pides laboratorios, lo ves en la siguiente consulta, ¿no? Bien lo decías, ¿no? O sea, hay que analizar bien a los pacientes su y qué es lo historia. que sienten, qué es lo que hay detrás de cada persona, ¿no? Ujú. Y algo que estábamos revisando, precisamente todos los problemas que empiezan incluso desde jovencitos, ¿no? Empezábamos a ver que ocupaba la tercera causa de muerte a nivel nacional en ciertos grupos y que siguen siendo jóvenes y va en ascenso Sí. y después desciende. ¿Esto a qué se deberá? Inicia, me parece que a los 10 años, sube a partir de los 24, 34 y ahí ya declina porque se agregan, y es porque se agregan problemas crónicos, no porque baje a lo que yo Sí, veo, a mi sí. perspectiva. No sé qué nos podrías decir por qué se presenta más en estas edades. Mira, justo de los 15 a los 29 años, el suicidio es la segunda causa de muerte. Se considera que durante la adolescencia hay una reestructura a nivel de las conexiones o de las sinapsis cerebrales, así como cambia la voz, el vello, el cuerpo. Existe también una reestructura a nivel cerebral en la cual primero las zonas de impulso emocional van a mandar las señales y la zona frontal que se encarga de controlar, tomar decisiones, tener prudencia, se desarrollarán hasta los 21, 22 años. Entonces, mientras hay un gran impulso, una necesidad de socializar, de identificación con los pares, hay una etapa crítica con los papás en las que estoy desafiando, en los que tengo que construir mi personalidad. Y si yo esta etapa crítica del desarrollo de identidad, de introyectar cosas, la sumerjo en una sociedad que tiene un montón de mensajes bien locochones, de una sexualidad, que vamos a decir, el mensaje para la adolescencia es la sexualidad es normal. Y sí, es normal, es natural. Pero nos falta decir la sexualidad también se madura emocionalmente. La sexualidad también es responsable.
La sexualidad también cuida la salud y la salud de la pareja. La sexualidad se lleva en un proceso de madurez psicoemocional y psicosexual. Los chicos nada más es normal y veo una serie en la que llegué al bar, conocí a alguien, nos fuimos y nos enamoramos para siempre. Mócales. Índice número 1 en embarazos adolescentes. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, todo esto, los chicos, todos estos cambios neurobiológicos inmersos en un ambiente que da mensajes erróneos, en un contexto familiar en el que están trabajando tanto tiempo y pasan tiempo solos y no hay una profundidad de vínculo, pues sería entendible que en este proceso en el que la corteza prefrontal tarda hasta los 21 o 22 años, el impulso violento sea difícil de controlar y los índices de suicidio en esta edad sean mayores. ¡Guau! Esa es la respuesta científica, ¿eh? Bueno, está muy padre, ¿eh, doctora? Me quedé a 6. Es una maravillosidad. Y, por ejemplo, ¿qué nivel de entendimiento tiene el adolescente en la toma de decisión que va a ser algo sumamente irreversible, ¿no? Sí, claro. Porque, por ejemplo, ahorita en la cotidianidad pues, hemos visto el caso de una influencer, ¿no? Que acuchilló a una chica similar porque según andaba con su novio. Yo creo que ya estamos rebasando el nivel de realidad, por así decirlo, de que estamos tanto atentando nuestra propia integridad como la de los demás, ¿no? Igual este caso de este chavo, pues, Fufo Márquez, ¿no? Como se le lanza los golpes a una persona totalmente vulnerable a él. Entonces, en ese sentido, pues tú, ¿cómo ves esta situación de la repercusión mediática con todo el comportamiento que se está gestando a nivel social en la juventud, ¿no? Porque sí es como, pues, no sé, abrumante que digas, no manches, pues los jóvenes son los que están tomando estas decisiones, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor, pues sin querer, pues ellos como que, no sé, obviamente, pues no hay todavía pruebas científicas de que existan otras vidas o reencarnaciones, entonces, pues se juegan en una situación predominante que es la vida misma, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, ¿por qué se da como...? Yo creo que sí, este tipo de testimonios a nivel social nos impactan porque no nos hemos hecho las preguntas adecuadas antes, ¿no? Una chica, más bien, ante la ausencia de información quisiera más bien decir, ¿dónde estaba la familia de esta chica? ¿Fue madre hace cuánto tiempo? La representación y el papel paterno, ¿no? O sea, ¿por qué estaba por allá? ¿Con quién estaba? La parte de la amistad, o sea, es de como que si fue una amiga, si fue alguien conocido, ¿no? Con los cambios hormonales después de 9 meses de haber estado ese cerebro sumergido en la progesterona. Yo no sé si tenía una depresión posparto que puede durar iniciar todo un año después de que nace un bebé. No sé cuál era su apoyo, hasta qué año estudió, cuánto tuvo para meter información en ese disco duro que le permita tomar decisiones. Un cerebro que está estructurándose su corteza frontal y entonces vienen los cambios de la maternidad. ¿Qué alimentación llevaba? ¿Quién le escuchaba? Somos a veces muy buenos socialmente para señalar, esto está bien, esto está mal, vamos a ver, claro, qué loca, bla, bla, bla. Pero lo que no nos hemos preguntado es como sistema, ¿qué me toca a mí? ¿Y qué estoy descuidando yo? Y si a veces no me doy la oportunidad de cuestionar mi bienestar en salud mental a mí mismo, pues aparecen este tipo de cosas que es como algo que evidencia un problema estructural, una estructura que está dejando vulnerables a ciertos grupos, ¿no? Y todo lo que hay detrás, bien lo que decías, ¿no? Que hay detrás de cada persona que es un mundo para tomar ese tipo de decisiones tan fallidas, ¿no? Impulso. Que actualmente estamos viviendo, ¿no? O sea, porque estos influencers, no sé, lo que tienen muchos seguidores, pues muchos los siguen, muchos los ven y tomando todas estas decisiones equivocadas que tienen un desenlace como ese, el que han tenido, ¿no? O sea, literalmente tras las rejas, ¿no? Y verificar y documentar qué es lo que pasó para cuidar esa parte, para cuidar el núcleo familiar, para cuidar nuestro núcleo social, nuestras amistades, con quién estamos, qué es lo que hacemos, cómo nos alimentamos, bien lo que decías, ¿no? Y para prevenir y evitar que pasen estas cosas tan
tan malas, o sea, literalmente tan malas y que terminan a veces tan desenlaces fatales, ¿no? Tremendos, Tremendos. irreversibles, llenos de De dolor. dolor. Como en este caso, ¿no? Del Pomo Márquez, que literalmente pues, destruyó su propia vida, ¿no? O sea, Ujú, una ujú. mala decisión, algo que hubiera terminado en un, no, pues soy millonario, no se preocupe, ¿no? Hasta luego, y mira, hubiera seguido haciendo sus cosas, pero todo lo que generó el tomar una mala decisión, un impulso violento, ¿no, doctora? Así es, así es. Sí. Yo no lo sé de primera mano, pero me parece que la familia tuvo un duelo. Y en una entrevista, un familiar dijo, es que él fue el único que no acudió a terapia después de este impacto que tuvimos a nivel familiar. O sea, alguien dijo, ¿y si hubiéramos cuidado su salud mental? Quizás sería otro, pero ya muy tarde, ¿no? Ya no puedes deshacer las cosas. Claro. Sin embargo, sí nos puede dejar un precedente para nosotros preguntar, a veces no ir tan lejos, ¿cómo está mi esposo? ¿Cómo está mi hijo? ¿Cómo está mi mamá? Sí. ¿Cuánto tiempo he pasado con ellos? ¿Cuánto he hablado? ¿Si están sobresaturados? ¿Tú eres sobresaturada por el trabajo? ¿Será que estoy preocupado por darle la mejor escuela a mi hijo adolescente, pero eso me implica que yo no tenga tiempo para pasar con mi hijo adolescente? Claro. ¿No? O sea, realmente es lo que decía, hacer un cuestionamiento, hacer una introyección, llevar un equilibrio y renunciar a todas esas exigencias, ¿no? Tú debes de ganar y la camioneta y el viaje y la casa y no sé qué. Y lo más importante que es el vínculo, el amor, el bienestar, el equilibrio, e ir madurando eso, todos lo vamos madurando, no nada más es el bebé, ¿no? O sea, nace el bebé y nace una madre y están aprendiendo. No, regrésate a los 45 días a trabajar y bla, bla, Sí, bla. sí. Ya terminó, ya acabó tu incapacidad, ¿no? Ya acabó Ya, tu el permiso. papá 7 días por ley, 7 días estuviste y órale, vámonos, ¿no? O también cuando muere un familiar que te dan 7 días laborales como para... Tú Ujú. lo dijiste hace rato y se me olvidó darle seguimiento a esto de la pérdida perinatal, Ujú. la muerte de un bebé. Primero es un duelo desautorizado. ¿Qué quiere decir? Que socialmente dice, bueno, malo, imagínate, que se te hubiera muerto de 5 años. Ujú. No, lo bueno es que tú eres el papá, tú tienes que ser fuerte, ¿eh? Bueno, Diosito le dio alitas, no llores porque le vas a mojar sus alitas al bebé. Desautorizamos, sufrir está mal. Sí. Cállatelo y súfrelo en silencio, ¿no? Y entonces dices, no, espérense, si, o sea, tú psicológicamente estabas creando tu nuevo papel de cuidado, de amor, esperabas esperanza, cariño, sentido de vida y mócales, te lo quitan. ¿Dónde acomodas ese dolor? ¿Y qué impacto tiene en la vida? ¿O qué impacto tiene cuando esa mujer se vuelve a embarazar? ¿O qué pasa si se separan después de esa pérdida? ¿No? Entonces son cosas que socialmente abrirlas y poner las cartas, entenderlas y buscar una estrategia para mí con un profesional pueden hacer el cambio drástico de bienestar en la vida de las personas. Sí, totalmente. De hecho, cuando acudí y me atendieron amablemente los compañeros, pues eso me ayudó a ser, por lo menos en una instancia, ser funcional, porque yo no podía trabajar. Claro. Y mi mamá falleció, una hermosa persona. Bueno, te saturaban, tú lo sabes, te saturaban. Y en mi trabajo todos los días ver que mis pacientes ventilen bien, que tengan una buena saturación y todos signos vitales, porque estamos al pendiente de ellos. Ver cómo subía y mi mamá no podía subir, me hacía recordar en cada momento hasta que yo dije, ¿sabes qué, brother? Me retiro adelante, no puedo someter a un riesgo a un paciente, ¿no? Y fue cuando acudí a atención, porque cuando tenemos a una persona, pues estamos a cargo somos responsables de su seguridad y su vida. Entonces, literalmente tuve que acudir para poder ser funcional y seguir trabajando, ¿no? Sí. Y eso me ayudó muchísimo, me ayudó no a superarlo, pero sí vivir con ese dolor, recordarla bonito, seguir queriéndola, recordarla y vivir con ella, ¿no? Sin embargo, es un proceso. El duelo es algo que va subiendo, bajando, tienes que resistir por momentos una gran presión, un gran dolor, y tú seguir resolviendo, y tú seguir tomando decisiones, ¿no? Y creo que ahí es cuando humanizarnos a nosotros mismos y abrir un espacio nos puede ayudar mucho, incluso en esto de transformar el dolor en un recuerdo amoroso, en un sentido de vida, en una fortaleza, ¿no?
pero es durísimo. Hasta que no lo vives, hasta que no estás en la pérdida de un ser amado. O sea, Sí. ni te lo imaginas lo que es pasar por eso, ¿no? Entonces, ojalá que esto nos abra, ¿no? A normalizar hablar, a decir, nos pasa, somos humanos, ¿no? Claro. Y no eres débil, y hay soluciones, y hay estrategias. No, pero normalizarlo también acudiendo con especialistas, Sí, ¿no? Porque a lo claro. mejor vas con la comadre y te da sus Sí, consejos. claro, Sí. por Y supuesto. No y falta te el dice, de... échale ganas. Sí, sí, ¿no? O se meten a esos tutoriales muy comunes. Y es lo que Claro. platicábamos, ¿no? Que actualmente en las redes, en todos lados, hay mucha información, pero también hay mucha desinformación, ¿no? Y que a veces nos hace tomar cierto conocimiento que incluso es erróneo, ¿no? En algún momento, ¿no? Pues que, por ejemplo, estaba viendo como un influencer que se apropia el nombre de Temach Ay, no. y se vuelve como este estandarte de la comunidad de los claro. hombres despechados, ¿no? Sí, Por así claro. decirlo. Y entonces él habla así como muy tajante y no hay compa y tiene hasta sus recetas, ¿no? Que ir al gimnasio. Y a lo mejor yo creo que a cierta comunidad le funciona, pero también está como ahí, deja un hueco, ¿no? También en una posibilidad de muchas personas, porque también hay gente que está adoptando esas medidas extremas, ¿no? Como si fuera ya una religión, ¿no? Y él cree que está haciendo también una labor mesiánica, ¿no? Como es Sí, que sí, sí, yo, claro. ¿quién va a acercar a los hombres? Como que se agarra de ciertas cosas que sí tenemos como comunidad masculina, donde pues, el silencio, pues el decir, bueno, pues, ya, pues, pasa el tiempo y todas esas situaciones, él los como que se los apropia y empieza a dar pues toda esta teoría que la gente va absorbiendo, ¿no? Y por eso también tiene cierta fama, ¿no? Fíjate que me tocó ir a un programa de radio en el que hablábamos de la salud mental masculina, los índices de muerte, por qué mueren antes, en el número de cosas. Y entonces la locutora le pregunta a los chicos que están en la producción y le dicen, pase, ¿no? Y uno pasa y dice, no, pero a ver, ¿por qué a mí me estás pidiendo que sea sensible? Y luego de que soy sensible me dices que debo de ser fuerte. Y es que a las mujeres nos exigen y empezó a sacar pues mucho de su emocionalidad, ¿no? Entonces, pues estaba enojado, realmente estaba bien enojado, ¿no? Y dije, ay, Diosito. Y le dije, mira, aquí lo que estamos diciendo es de que justamente el identificar y hablar de tus emociones no tiene que ser una exigencia, no tiene que ser por un tercero, compa. O sea, el hombre tiene derecho a evaluar lo que subjetivamente está viviendo y a buscar apoyo. No es porque la mujer te lo pida o no te lo pida. Porque él su discurso era, es que me pides que sea emocional, pero cuando soy emocional, de todas maneras no sirve de nada y quieres que esto, y espérame, creo que entonces la visión desde qué estoy siendo demandado y no es qué es lo que estoy necesitando para mi bienestar. Y ahí viene entonces como un discurso de protégete, cuídate, así serás más fuerte, Y entonces uno dice, mira, aquí está la respuesta de cómo conquistar mujeres, porque el hombre que conquista más es más hombre, ¿no? Y cómo trátalas mal y el desdén. Entonces, ella te va a buscar a ti y dices, bueno, se junta el hambre con las ganas de comer, ¿no? O sea, unas relaciones bien patológicas y vamos normalizando ese tipo de vínculos dolorosos, Las normalizamos, ¿no? dependientes, la Rosa de Guadalupe, mientras más sufrimos, más amor. La tóxica, Lucha el tóxico. el tóxico, ¿no? mi tóxico, ¿no? Ya lo guardan en el celular, el tóxico, ¿no? Ya hablamos así, o el famoso lucha por tu matrimonio. Mientras más luches por tu matrimonio, más amas y más proteges a tus hijos y tómala. Resulta que es una relación ahí con alcoholismo, violencia. Entonces ya, ¿no? Si tú lo confrontas y él dice, ay, no, es que me dejaste, no luchaste por el matrimonio, y luego veo este tipo de diálogos y discursos y me los apropio, yo soy el víctima y las mujeres son malas. Bueno, se hace una cosa de que nadie reflexionó, nadie se hizo responsable de sus emociones. Todos se justifican. Todos es lo que el otro me hace y nunca lo que yo puedo aprender de esto. Y nos vamos con dolores internos, inmadurez emocional y sufrimiento. Y es de, no te defiendas, o sea, primero analízate y apóyate y escúchate y reconoce, porque equivocarse es parte de crecer, ¿no? Yo me acuerdo cuando ya accedí como a tomar un seguimiento terapéutico, recuerdo que había una frase en el consultorio, ¿no? Que estaba ahí en uno de los cuadros y era,
pues decía, conócete a ti mismo, ¿no? Y yo le preguntaba al terapeuta a qué se refería y él me dijo que era una frase socrática, de Sócrates, donde precisamente yo creo que el tener cierta exploración de nosotros mismos, pues también te enseña dónde estás, en qué estás flaqueando y también aceptar ciertas cosas que no van a pasar, como tener cierta tolerancia a la frustración. O sea, porque él me decía, no, pues no todo lo que imaginas tiene que suceder, entonces tienes que ir frenando por etapas. Entonces yo creo que también, pues eso sería como una recomendación, o sea, como si fuera ya canasta básica, alguna vez lo escuchaba, pues tomar terapia, en algún momento ayuda, y también asumir, como tú lo dices, que es un proceso que no es como van a llegar y te van a, tienes esto y toma esto, sino que hay cierto discurso que va a emitir pues la problemática que estás teniendo en ese momento, que a lo mejor también está sustentada por tu pasado, ¿no? Entonces, pues yo creo que o sea, para mí sería pues tomarlo, recomendarlo a la población, como pues darles un seguimiento, escucharte. Hay cosas que no le vas a contar a tus amigos y hay cosas que no te atreves a decirte ni a tu papá o a tus familiares o a quien le tienes más cosas, no sé, como más a una cercanía de amistad. Entonces, pues para eso también están los terapeutas, ¿no? No ir tan bien con el padrecito. Claro, claro. Y también que un especialista te vea, ¿no? Porque pues le puedes contar a un amigo, a quien más confianza le tienes, y bien lo decías, ¿no? Con tu familia, con todo, pero nada como alguien que sepa que es un estudioso, un conocedor de la mente, como en tu caso que eres una conocedora de la mente, pues tienen que ir con ella. Y bueno, aquí vamos a dejar tus datos, para que vayan con la doctora, saquen cita, se conozcan, sepan, y que si hay algún problema, pues que no lo dejen pasar, porque eso es algo muy importante, doctora, porque a veces lo dejan pasar y no sé en tu experiencia, cuando llegan contigo, me imagino que ya llegan peor, ¿no? Porque, no sé, platicábamos el hombre, no sé en el caso de la mujer, pero en el hombre, pues como que te esperas mucho, te aguantas, ¿no? Es que se me va a pasar, me falta el aire, estoy cansado, se me olvidan las cosas, no he dormido bien, se me va a pasar, mañana descanso, o me voy el fin de semana con Eric, nos vamos de fiesta y ya se nos pasa, y sí, así me relajo de vez en cuando, pero sí hace falta, ¿no?, que un profesional nos vea, ¿no, doctora? Sí, completamente, justo analizar qué historia me estoy contando, ¿no? Me estoy contando que yéndome a tomar con un amigo, o me estoy contando que conquistando chicas va a mejorar mi ánimo, mi sueño, mi energía, mi atención, ¿no? Más bien hay que contarnos que también hay un sustento fisiológico de nuestras emociones y que hay profesionales que lo estudian y que hay una estrategia para mí, ¿no? Ese tipo de contarnos historias que nos lleven a una solución es lo más recomendable, ¿no? Perfecto, sí. No, muchísimas gracias, ¿verdad? A ustedes, gracias por invitarme, por apertura, sí, lo que gusten. Y bien lo decías, es un universo, la mente es un universo y hay tanto que hablar. Y hermoso, un universo mágico, maravilloso, de amor, de memorias, de motivaciones, de sentidos. Hay cosas muy bellas en la mente también y eso es lo que le apuesta a la psiquiatría, el bienestar. Eso. Muchas gracias por seguirnos, por escucharnos. Nos vemos en otro capítulo. Gracias, Eric, como siempre, por apoyarnos. A ti por la invitación. No, por apoyarnos aquí a la doctora que nos está apoyando. Muchísimas gracias por todo lo que viniste a expresarnos, viniste a explicarnos, viniste a abrir la mente a lo que son las realidades de las cosas, ¿no? Sí. Bueno. Muchas gracias. Nos vemos. We're declaring this tonight. Spirit